Shalom Aleichem. Esta semana tenemos para Shabbat. Quiero traer unos extractos del Midrash. ¿Qué dice el Midrash sobre esta porción que nos enseña? Quiero empezar con una historia y dice así: cuando el rey hizo un banquete en su propio honor, él dio instrucciones a sus sirvientes: admitid al palacio solo aquellos que lleven puesta mi insignia especial. Similarmente, Moshe dijo a Ben Israel: solo quien lleve esa insignia real, ese sello de pacto. ¿Cuál es ese sello de pacto? El sello de Abraham, la Brit Milá. Solo aquel puede entrar para comer del Corbán de Pesach. El Brit Milá es el signo que indica que nosotros somos sirvientes de Hashem. Es el sello real que tenemos puesto en nuestro ser, nuestra carne, que indica de quién somos, a quién servimos. Sigue con otra historia y dice: había un gentil quien solía viajar a Jerusalén y participar del Corbán Pesach, fingiendo que era judío. Recuerden que estamos en el contexto de salida de Egipto. Comienza lo que es la Pesach, celebración, sacrificio, sangre. Tienen que tener presente ese término. Sangre está involucrado dentro de todo este proceso de redención, su implicación, y dentro de ello, muy, muy íntimamente, lo que es el Corbán, lo que es la Brit Milá. La sangre como esa garantía dentro de los pactos, en este caso, que Hashem establece con su pueblo. Entonces, en función de este contexto, este gentil se hacía pasar por judío para comer del Corbán Pesach. Una vez llegó el gentil a la ciudad de Netzivim en Babel y se ufanó ante Rav Yehuda ben Betera. Vuestra Torá declara, le dice, vuestra Torá declara que ningún extranjero o persona no circuncidada puede comer del Corbán Pesach. Aún así, yo recibo la porción más selecta del Corbán todos los años en Jerusalén. Rav Yehuda ben Betera no podía tener acciones legales sobre esta persona para poder castigarlo, puesto que estaba en Babel. Por consiguiente, él le replicó: ¿os fue dada alguna vez a vosotros la gorda cola del cordero? Le argumenta Rav Yehuda a este gentil, a este impostor, que quería pisar, por decirlo así, la Torá, que quería pisar al pueblo, demostrando que los ha engañado y que según su Torá no podían comer, y él lo come, y lo mejor, él come lo mejor. La viuda le dice: no has comido lo mejor. ¿Alguna vez probaste la gorda cola del cordero? Y él dijo: nunca, mi tío gentil. Vos sabéis, fuisteis privado. Vos veis, dice, fuisteis privado de la porción más suculenta, más rica, le dice Rav Yehuda. Aquella parte los judíos la guardan para sí, por eso no la comparten contigo. La próxima vez que estéis en Jerusalén, solicitad la gorda cola. Cuando el gentil viajó a Jerusalén el siguiente año, a Pesach, y como era de costumbre, le fue entregada una porción del Corbán Pesach, y él exclamó: yo no quiero esta porción, yo quiero la cola. Imposible, respondieron, en este caso, los que oficiaban el servicio. El que estaba a cargo, en este caso, de la distribución de las carnes, le refuta: no, es imposible. ¿Cómo podíamos nosotros hacer tal cosa? Y le responde: Rav Yehuda ben Betera me dijo que vosotros retuvisteis de mi parte más selecta. Yo pongo tanto como vosotros lo hacéis. Todos los judíos que escucharon su petición, la de este impostor, estaban perplejos.
todo el que estudia la Torá, aquí viene algo muy importante, todo el que estudia la Torá sabe que la cola no puede ser consumida, sino que es ofrecida como a lo alto, al Todopoderoso, como en el Mizbeach, según Baikra 3:9. Puesto que su extraña afirmación suscitó sospechas. Se detuvo todo ahí como que, hey, ya va, ¿qué pasa aquí? Ellos inquirieron acerca de la identidad y pronto descubrieron que era un gentil, era un impostor, se estaba haciendo pasar por el pueblo, por parte del pueblo. Como consecuencia, el Beit Din lo ejecutó. Se acabó. Así el culpable fue penado a través del ingenioso plan de Rabbi Yehuda ben Betera. El Beit Din le envió un mensaje diciendo: paz sobre vos, paz sea a ti, Rabbi Yehuda ben Betera, quien mora en Netzivim y cuya red se extiende fuera hasta Jerusalén. El emperador romano, otra historia, el emperador romano Antonio preguntó a su amigo Rabbi Yehuda Hanasi, el príncipe, ¿recibiré yo una porción del Leviatán en el mundo venidero? Pregunta, en este caso, el emperador romano Antonio a Rabbi Yehuda Hanasi. ¿Recibiré los restos, recibirán los rectos de entre las naciones una porción del Olam Abba? Es lo que quiso preguntarle con este cuestionamiento. Argumenta Rabbi Yehuda Hanasi de la siguiente forma: sí, afirmativo, contundente. Y responde el romano, en este caso el emperador Antonio: ¿cómo es posible esto? Antonio cuestiona: ¿y cómo es posible? Yo sé que no estoy autorizado de participar de vuestro anual Corbán de Pesaj. Si esto es así, ¿por qué seré permitido de participar de la carne del Leviatán, la que ciertamente es aún más sagrada? Está reservada para los tzadikim, no me la dan a paz. Respecto al Corbán Pesaj, no puedo hacer nada por vos, replicó Rabbi Yehuda Hanasi. Aún el más grande tzadik no puede participar de él mientras no esté circuncidado. Porque la Torá consigna explícitamente que solo alguien con Brit Milá, con el sello real, recuerdan la primera historia, puede participar de este banquete, puede tener parte de él. Cuando Antonio así se volvió consciente de la grandeza de la mitzvah de la Milá, se circuncidó él mismo y se volvió un ger, un converso. Él estará a la cabeza de todos los gerei tzedek, los tzadikim, quienes serán recompensados en el Olam Abba. Hashem ordenó a Moshe y a Aarón que previo al sacrificio del Corban Pesaj, una campaña era requerida de unirse con la intención de comerlo juntos. Ningún forastero sería autorizado a unirse al grupo una vez que el cordero hubiese sido sacrificado. No se permitía romper el hueso del Corban Pesaj después de su consumo. Después de consumir el Corban, los Bnei Israel debían arrojar los huesos intactos dentro de las plazas del mercado a la vista de la totalidad del pueblo egipcio. Cuando Moshe ordenó a los Bnei Israel circuncidarse a sí mismos a fin de poder participar del Corban Pesaj, muchos vacilaron, muchos dudaron, muchos vacilaron. Hashem, por consiguiente, ordenó a Moshe asar su propio Corban Pesaj inmediatamente. El Todopoderoso luego empleó un viento del Gan Eden y a asirse a aquel Corban, haciendo de su aroma, que su aroma se disperse por todo Egipto. Todo Egipto.
Su dulce aroma era tan irresistible que los Bene Israel corrieron a Moshe, rogándole, por favor, danos de comer de tu Corbán Pesaj. Mas Hashem encomendó a Moshe y a Aarón permitir solo a las personas circuncidadas participar de él. Todo Bene Israel, sin excepción, inmediatamente consintieron en el Brit Milá. Ellos fueron circuncidados por Moshe y por Yehoshua. Un vasto número de egipcios, conocidos como Ererraf, quienes deseaban unirse a los Bene Israel, también realizaron la Brit y se volvieron Gerim a fin de participar de este Corban Pesaj. Ahora los Bene Israel poseían 2 misbot en cuyo mérito ellos eran dignos de la redención, que son la sangre del Corban Pesaj y la sangre de la Brit. Ambos de las cuales atestiguaban su lealtad ante Hashem. A medianoche del 15 de Nisan, Hashem pasó sobre las casas de los judíos. Él besó a cada uno de los Bene Israel, como si fueran, como así fuera, bendiciéndolos a ellos por haber ofrecido el Corban Pesaj y haber realizado la Milá. La frase que se refiere sobre besarlos hacia los Bene Israel, por decirlo así, la frase que los Bene Israel fueron besados, ese término, por Todopoderoso, denota que por medio de la Brit Milá ellos alzaron un nivel más alto de Kedushá y próximamente y a proximidad y cercanía y apego a la Shejina. Entonces, importante poder entender lo que significa tanto el Corban Pesaj como la Milá. Uno depende del otro. No puedes participar de la Pesaj, no estás circuncidado. No puedes ser parte del pueblo si no estás circuncidado. No puedes. Ahora, ¿quién inventó esto? Que la gente puede, no, los judíos, la situación, el pueblo, son barreras. Y bueno, miles de historias y de cuentos de hadas de solamente por creer cosas ya tienes permiso. No. Hay una cena real, hay una boda real o hay una seudá, ¿sí? Un banquete real. Y el rey solo ha autorizado él mismo, eso no lo ha inventado ningún ser humano, ninguna persona común y corriente, ni siquiera ningún jajam con todo el nivel que pueda tener. Ningún tzadik desde la generación se lo ha inventado a sí mismo. Hakadosh Baruj Hu determinó, debe tener un sello. Solo pueden participar, pueden entrar, pueden comer, pueden ser los que tengan mi insignia real. Esta insignia real es la Brit. Es necesario poder entender el nivel que se alcanza al tener y un poco de Midrash, un poco de Cábala. La tumá, la impureza que envuelve, por decirlo así, el miembro, con esta clipa que se encuentra, que debe ser removida, debe ser cortada, está fuera de nuestra comprensión, ¿sí? El negarse a esta mitzvah, el negarse a romper esas clipot, a romper esas barreras, no te van a permitir, por mucho que te esfuerces, a querer alcanzar niveles espirituales aún mayores. Si te resistes a esta, y esta es la puerta, esta es la llave para poder remover tu ceguera, para poder remover tus límites, para poder remover todo aquello que te limita físicamente en este mundo, para poder traspasar los niveles de espiritualidad, para poder romper la naturaleza y llegar a esa sabiduría superior. Es necesario que puedas entender la importancia de la Brit. De ello dependió poder ser parte del Corban Pesaj. ¿Pero qué es el Corban Pesaj? ¿Qué importa un animal sacrificarlo? No quiero, no como. Oye, tiene un significado sumamente importante, al punto que de él dependía tu libertad. De él dependía la libertad de Am Israel. De él dependía que la redención, ¿sí?, comenzara a materializarse de una manera como nunca Am Israel había podido ver el poder de Hashem. Entonces, como puedas deducir y analizar,
entender. Todo es un nivel que va tras otro, una escala que va tras otra, una llave que abre otra. Y de esta forma puedes avanzar y crecer. En este mismo sentido, para seguir profundizando sobre estos conceptos, también el video continúa. Hay una historia, vamos a, por decirlo así, a traspasar las líneas de ese texto escrito que está allí en las Biblias convencionales, por decirlo así, en las Biblias populares, las historias que muchos conocen. Estos secretos solo los podemos encontrar en la tradición y hay un poco más que simplemente Faraón llama a Moshe pide, hablan, se retira, se va, llega plaga, se va plaga. Hay cosas dentro de las líneas que solamente podemos entenderla a través de los Midrashim, a través de la Gemara, a través de la Torah oral, a través de los secretos que solo tenemos de forma oral. Actualmente existe, para aclarar de repente a alguien nuevo, ¿sí? Existe lo que es el Talmud. Tuvimos que escribir esa parte, porque no se puede escribir toda la totalidad de la Torah oral, pero se escribió gran parte, que es lo que se conoce como el Talmud. Dentro de él hay escrituras y se puede entender todas estas cosas, pero no por ello elimina el concepto de Torah oral. Entonces, sigue diciendo acá una historia. En la última plaga hay un desarrollo que dice así: Faraón implora a Moshe que los Bene Israel partan inmediatamente. Se desespera. Faraón pensó: Moshe no ha mentido nunca. Nunca desde que comenzó a declarar que iban a ocurrir ciertas plagas, ciertos juicios sobre Egipto. Él declaró que nunca retornaría a mí. Ya ese fue el último. Y dijo: no retornaré a ti, ¿sí? Así que por lo tanto yo debo ir a él. Cuestionó y dijo: ya esta es la última plaga. Si él dice que es la última plaga, se ha cumplido todo lo que ha dicho. Ahora dijo que no veré más su rostro. Entonces, si él no va a venir, tengo que ir a él. Por lo tanto, abandonó su palacio en la oscuridad de la noche y se apresuró a la tierra de Goshen. Al arribar allí, inquirió: ¿dónde está la casa de Moshe y Aarón? Los muchachos judíos reconocieron al rey de Egipto y gritaron burlonamente: la casa de Moshe es esa. No, decían otros, es la próxima calle. Y bromeando unos con otros, los confundían, burlándose de él. Faraón se extravió y vagó a través de las calles hasta que finalmente encontró la casa correcta y golpeó desesperadamente. ¿Quién está allí? Moshe gritó. El infeliz, humillado, Faraón, en una voz temblorosa, respondió desde el exterior. Que era él, pues. Entonces dice: ¿por qué habéis venido aquí? Los reyes no suelen golpear la puerta en medio de la noche. Yo debo hablar con vosotros, respondió. Venid afuera, exclamaba desesperado. Moshe y Aarón, como todos los judíos, estaban comiendo del Corban Pesaj y haciendo Halel a Hashem. Y responde Moshe: yo no puedo salir al exterior, porque Hashem nos prohibió a nosotros abandonar nuestras casas hasta la mañana. Moshe, mi querido amigo, solo escucha, decía Faraón. Solo escúchame a mí a través de la ventana, le rogaba Faraón. Moshe se apoyó sobre la ventana hacia afuera y el Faraón le prosternó ante él, se prosternó ante él, implorándole: yo os ruego a vosotros, partid del país inmediatamente y llevaos todos con vosotros. Hashem, dice Moshe, Hashem nos ha ordenado a nosotros ahora que permanezcamos en nuestras casas hasta la mañana. Es la forma de replicarle Moshe. ¿Somos nosotros ladrones que se embullecen durante la noche? Yo prefiero que vosotros partáis inmediatamente. Os daré a vosotros tanto de mis animales y mis sirvientes como deseéis. Faraón perseguía y seguía, insistiendo. ¿Por qué la súbita prisa? Preguntó Moshe. Yo mismo soy el primogénito, admitió Faraón, y temo que aún moriré si vosotros permanecéis aquí más tiempo. Claro, todo se cumplió, yo soy primogénito, voy a morir también.
Y entonces Moshe viene y le dice, no temas. Hashem te tendrá con vida a vos. ¿Sí? Te tendrá con vida para que puedas ser testigo de más castigos. Batia, la hija de Faraón, había venido junto con su padre para hallar a Moshe. Ella reprochó a Moshe. ¿Es vuestra gratitud esta por haber sido criado por mí? ¿Por qué habéis causado tanta pena a la casa de mi padre? A lo que Moshe pregunta, ¿alguna plaga os ha dañado? Batia responde admitiendo que no. Ni una de ellas la ha podido afligir. Pues porque vos sois la hija primogénita, deberías también morir en esta plaga de la muerte de primogénitos, dijo Moshe. Si no fuisteis, pero fuisteis salvada a causa de mi tefilá. O sea, este es mi agradecimiento, te he salvado de todas las plagas. En pocas palabras. Pero ¿cómo puedo yo soportar? Replica en este caso Batia, Paró. Pero ¿cómo puedo yo soportar ver sufrir a las familias de mi padre? Ellos están siendo castigados por no obedecer a Hashem, fue la réplica de Moshe. Aquí pudiéramos indagar un poco más. Situaciones familiares, situaciones de conocidos, que pueden afligirnos, pueden llenarnos de dolor, de ver cómo el sufrimiento, ¿sí? Y pudiéramos querer buscar culpables, pero ¿acaso Hashem es culpable de castigar a alguien de forma inocente? Es entender si verdaderamente nos duele el sufrimiento de la persona, del familiar, ¿sí? Aquellas personas que nos importan. En vez de hacernos uno con ellos en su idolatría, en su desobediencia, en sus conductas inmorales, en todo aquello que deshonran a Kadosh Baruj Hu, deberíamos, si verdaderamente nos duele, estar allí y ayudarles y buscar la forma de que puedan ver la verdad. Recientemente tuvimos festividades que celebra el mundo sobre las naciones, Navidad y todas esas situaciones. Si verdaderamente nos importa nuestra familia, ¿sí? No deberíamos, con todo el respeto, cada uno de ustedes es libre de actuar como bien merece, pero abra su corazón y entienda y escuche esto. Si usted verdaderamente ama a su familia, ama a su madre, a sus padres, sus tíos, sus amigos, sus primos, sus hermanos, usted no debería sentarse a la mesa de ese tipo de celebraciones. Si uno los ve en una enfermedad, Hasbe Shalom, física, uno se preocupa. Pero esta enfermedad es espiritual. Que estas familias que nos importan y que nos duelen estén celebrando situaciones de idolatría, paganas, disfrazadas. Usted puede tener cualquier argumento. No, familia, es el único momento, la pasamos sano. Es parte de una celebración pagana. Así como le importa y le duele una afección física y se puede agilizar y mover para ayudar a su familiar y no se queda tranquilo, usted no ve a su familiar ahí sufriendo una herida, una cortada y se sienta a comer con él en la mesa, sí, con plena cortada ahí, con pleno sufrimiento, no lo hace. ¿Por qué el mundo espiritual? ¿Por qué su vida espiritual? ¿Por qué su alma no le importa? Y disculpe que sea duro, pero la verdad que esto es algo serio. El alma es lo que está en juego. Si queda del lado del mar, sepultado del otro lado del mar, si queda sepultado en el mar, si queda en el camino, si va a ser afligida, batida, barrida por las plagas. Esto es un tema bastante serio. Y si verdaderamente nos duele, nos importa nuestra familia, nuestros padres, repito, nuestra madre, nuestros hermanos, no deberíamos sentarnos a la mesa y sonreír y disfrutar con unas palabras, con esa mentira del Yetzer Hara, no, para llevar la paz y llevar mejor el mensaje. Sí, en medio de la idolatría, gozando de ello, y nunca van a ver nada malo si tú estás gozando de ello. Y no digo que les faltes el respeto, no digo que vayas a ir contra ellos,
Oye, hay que hacerlo de forma inteligente, hay que hacerlo de forma sabia. Y hasta aquí lo voy a dejar para no ahondar más. Por favor, reflexione. Si verdaderamente le importa el alma de sus familias, no participe dentro de las celebraciones paganas. Cuando usted conoce ya la verdad, por muchos beneficios que usted pueda tener, por muchas situaciones que pueda haber allí, entre comillas, incluso querer introducir Torah, no puede meter la Torah allí en un momento de esa celebración pagana. O no es el deber. Tienes 364 días para hacerlo. No tienes que hacerlo en ese momento. Hay oscuridad, está gobernando esta situación, tienes que demostrar que estás dentro de tu casa, cubierto con esa sangre del Cordero, cubierto con ese sacrificio de Pesaj. Y así cuando ellos te dicen, ven acá, necesito decirte algo, sal, podamos tener la fuerza y decir, Hashem me dijo que no debo salir de la casa. O sea, no debo participar, no debo exponerme, no debo salir. Cuando Él dijo, va a haber destrucción, va a haber din, va a haber juicio. No debo exponerme. Entonces, tenemos esta situación donde Moshe y Aarón se conservan, se mantienen firmes delante de Paró. Batia incluso refuta, ¿por qué veré sufrir a mi familia? Y el argumento de Moshe no es insensible, es real, que es lo que trato de transmitirles. Es real. ¿Sí? No se trata de que sufras porque ves a los demás y no se va a detener el din, el juicio sobre las personas idólatras, sobre el que falla, sobre el que va en contra de Hashem, porque tú no quieras verlo sufrir. Si tú no quieres verlo sufrir, entonces ayúdalo a salir de allí y no pidas que no sufra. ¿Sí? Entonces el argumento es contundente. Son castigados por no obedecer a Hashem. Punto. Paró, interrogó. ¿Qué puedo hacer para acabar esta plaga? Muy simple, Moshe replicó. Gritad tan ruidosamente como vos podáis. ¿Sí? Tan ruidosamente, como dicen por ahí, a todo pulmón. Grita. ¿Qué vas a gritar? Que los Bené Israel son libres. El Paró elevó su voz y anunció, escuchad a mí, pueblo judío, vosotros sois libres de partir. Hasta ahora fuiste sirviente de Paró. De ahora en adelante, vosotros sois de Hashem. Y un milagro ocurrió. Y la voz del Paró fue magnificada, fue ampliada, por decirlo así, para que el mensaje de libertad resonara hasta Egipto, por todo Egipto, todos los rincones de Egipto. Mas el Paró aún no estaba satisfecho. Él caminó de casa en casa diciendo a cada judío individualmente, adiós, partid en paz. Y los despidió de esta forma. Aquí hay bastantes principios, ¿sí? Ciertamente entraron, pero como pueblo permitimos que un yugo fuese puesto sobre nosotros. Y Hashem no va a invalidar, no va contra su propia Torah. Y respetando sus propios principios, llevó a Paró hasta este punto para que él mismo soltara completamente, claro, después de hacer un proceso, para demostrar que Hashem es él y nadie más, y humillar todos sus dioses, y humillarlo a él mismo. La cereza que corona, por decirlo así, que adornó la mesa o el plato, ya fue esta última. Moshe llevó a Paró a que dijera las palabras que dicen por ahí, las palabras mágicas, las palabras claves, la llave para que el proceso culminara y ya el pueblo saliera. Ahora, es lamentable ver cómo, porque podemos hablar de Paró, nosotros como pueblo, pero siempre los voy a llevar a que analicemos qué tanto nosotros somos Paró. ¿Sí? ¿Qué tanto? ¿Hasta qué punto nosotros también somos tercos y necios y no solamente sufrimos y hacemos sufrir a nuestro entorno, así como vimos y aprendimos de todas estas parashot sobre Paró, sobre los egipcios, sobre toda esta situación? Para culminar una última historia, una última forma
de ver como distinto el mensaje para entender más. Dice, el cocinero principal del palacio real se le fue entregada una suma considerable de dinero para que él pudiera comprar el pescado para la comida del rey. Él retornó con un moliente pescado, ¿sí? Un pescado que no estaba óptimo, que compró por una gran suma de dinero, o sea, la gastó toda en ese pescado que no estaba apto. Cuando el rey escuchó acerca de esto, dijo, vos seréis castigados por vuestra negligencia. ¿Cómo vas a traer un pescado podrido por la suma de dinero que te he dado? Escoged ahora, Rey misericordioso, escoged ahora entre comerte este pescado tú, entre pagar por él o ser azotado con 100 azotes. ¿Cuál fue la sensatez de este hombre, este cocinero? Y ahí es donde muchas veces pisamos el peine, como dicen por ahí también. Fallamos y dice, permíteme a mí comer el pescado. ¿Cuál? La solución fácil. La fácil, la rápida. Permíteme comer el pescado. Replicó el cocinero. Comenzó a masticarlo, pero fue tan repulsivo por su mal olor que no pudo continuar. Y exclamó, oh, yo prefiero recibir la paliza, prefiero recibir los azotes. Los soldados del rey inmediatamente lo tomaron y comenzaron a azotarlo. Cuando él sintió el primer latigazo sobre su cuerpo, gritó de dolor, parad, parad, prefiero pagar. Así él pagó el valor total del pescado. Después de haberlo probado, después de haber sido latigado, terminó pagando el pescado. Nuestra vida muchas veces puede verse rodeada en esto. Kadosh Baruj Hu nos ha entregado esos tesoros, esa gran suma de dinero. Está representada en los misbot, está representada en la Torah. Por ejemplo, como tocamos al principio, como la Brit. ¿Sí? Importancia. Así están las riquezas. Y muchas veces, para no decir siempre, somos negligentes. El cocinero trajo el pescado, pero no era el mejor pescado. Muchas veces podemos hacer la mitzvah, pero no la hacemos de la mejor forma. Muchas veces podemos celebrar Shabbat, pero no lo hacemos en su plenitud. Ni siquiera estudiamos cuáles son las leyes para poder guardarlo bien como Hashem está ordenando que lo haga. ¿Sí? Muchos pudieran cargar, muchos pudieran encender fuego, usar dispositivos, X cantidad de cosas que parecen simples, parecen niveles, todavía esto no es para mí, esto es de Rabaná, esto no es tan, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Kadosh Baruj Hu te está entregando toda su riqueza para que adquieras Shabbat, en este caso. Estás trayendo un pescado maloliente, un Shabbat no óptimo. Kadosh Baruj Hu te está dando parnasá. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciéndose de acá? ¿Estás ayudando a algún talmid, a alguien que estudia Torah? ¿A alguien que te enseñe Torah? ¿Estás invirtiendo en ti siquiera? ¿Comprando libros? Invirtiendo en libros. Invirtiendo en tus estudios. Invirtiendo en quien te pueda enseñar Torah. Invirtiendo en las personas que Kadosh Baruj Hu puso para que tú pudieras ayudar también. ¿Qué estás haciendo con los recursos? Y nos cuestionamos infinitamente sobre nuestra condición económica. No puedo prosperar, no sé, como dice mucho, no salgo de una. Les voy a revelar un secreto importante. Cuando tú puedas entender esto, quizás esa parte de la sedaká pudiera abrirse y hacerse más fácil, más práctica para ti. Cuando pierdes un negocio grande, cuando pierdes una suma de dinero, se te daña un artículo, se te daña
un vehículo y tienes que invertir desde el din, por tu mala administración, por no observar otros misbot. Se te ha decretado un din desde el cielo que pierdas esa X cantidad de dinero. ¿Sabes cómo puedes romper ese din? ¿Cómo puedes pagarlo? Por decirlo así, desde el cielo dicen, este saldo, menos $500. Y esos menos $500 se van a ir en algo dañado, una enfermedad, XY. Va a haber un canal propicio para que se pierda ese dinero, porque no hiciste diezmo, porque no hiciste de acá, porque no ayudaste a alguien, porque no guardaste bien Shabbat, por X. La forma de romper ese din es haciendo tzedakah. En el momento en el que haces tzedakah, se te descuenta. Si tenías que perder $100 y hiciste tzedakah, no solamente no perdiste $100, te debitan como ese saldo que tenías allí y ahora te recompensan por ello. Versus, no hago tzedakah, perdí el dinero. Contra, hacer tzedakah, verdaderamente no perdí el dinero, aunque lo cedí, lo invertí en otro, me es recompensado. Y por lo general, Kadosh Baruj Hu me otorga más. Y estos ejemplos siempre lo hemos visto. Usted tiene a alguien que pueda entregarle un dinero para que él pueda ayudar a otro, y lo ayuda, tú le sigues dando, y ayuda a dos más, y tú le sigues dando, y mientras más ayuda, más se genera un entorno, ¿sí?, beneficiado por esta persona que utiliza mejor los recursos. Tú le sigues dando más y más y más, llevándolo a un plano muy terrenal, muy físico. Si tú tienes una empresa, tienes un encargado y tú le das el dinero para que lo administre y ves que lo hace bien y cada vez genera ganancias, cada vez genera mejores beneficios para tu empresa crece más y todo crece más, tú le sigues dando más poder. Lo mismo ocurre con Akadosh Baruj Hu, salvando la distancia, aún él mucho más misericordioso, mucho más inteligente y con muchos más recursos. Si utilizamos de la manera debida, nos va a dar más. Entonces, para finalizar, reflexionemos y dejemos de mirar hacia afuera. Vamos a encontrar paró por todos lados. Los vamos a encontrar. Pero, ¿cuántas veces soy yo el paró que impide mi redención? ¿Cuántas veces soy yo el paró que limita a Kadosh Baruj Hu para que me pueda redimir? Para que me pueda hacer salvación grande. Para que pueda romper, no haciendo misbot, no dándole importancia a la brit. Y, ojo, estamos hablando de darle importancia a hacerse la brit, quien no hace la brit, pero teniendo la brit y no cuidando el pacto, no cuidando la brit, ¿sí?, a través de Será Levatalá, derramamiento de vida en vano, relaciones ilícitas, Hasbe Shalom, X. ¿Cuántas veces nosotros no nos negamos nosotros mismos ser parte del banquete? Al no tener el sello real, al no poner nuestro sello o ese sello del rey en nosotros, al no ser obedientes. Kadosh Baruj Hu permita que esta enseñanza pueda transformar su vida, llenarlo de conciencia elevada y su observancia pueda incrementarse de una forma que le permita a usted ver que estas palabras no son en vano y tienen una recompensa increíble. Y aún así, no lo haga por la recompensa.